Entonces, perfecto, ahora sí estoy grabando. Bueno, un saludo muy especial para todos los estudiantes. Hoy, 1 de agosto, ya estamos acá conectadas 40 personas, entonces ahora sí vamos a iniciar formalmente con nuestra presentación para el día de hoy. Entonces, como les mencionaba ahorita, vamos a tocar algunos temas de la sesión anterior para despejar algunas inquietudes que me han manifestado a través del foro de dudas algunos compañeros y también pues porque me han mandado varios mensajes haciéndome algunas preguntas relacionadas con los temas de la semana anterior. Vamos a hablar sobre nuestra habilidad comunicativa de hablar. Ya vimos entonces todo lo relacionado con la habilidad de escucha. Vamos a retomar algunos elementos de la comunicación no verbal y finalmente vamos a trabajar algunas orientaciones sobre las actividades de la semana 3 de lo que tenemos que presentar el 12 de agosto y daré paso pues a las preguntas que ustedes tengan. Bueno, retomando entonces algunos conceptos claves, quiero presentarles a través de este mapa mental que ustedes ven estructurado aquí, un resumen de lo que vimos la semana pasada. Hablábamos que la comunicación la debemos entender como un fenómeno social, como un fenómeno de interacción, de participación conjunta y bidireccional entre dos o más personas. En el marco de ese proceso, de esa comunicación que se da como un fenómeno social, entonces les mencionaba que esta se fundamenta en un proceso interactivo, el cual está determinado por unos aspectos desde la dimensión intrapersonal, es decir, desde lo que yo soy como persona, desde lo que me determina a mí como sujeto a nivel biológico, a nivel cognitivo y a nivel social, desde una dimensión interpersonal de cómo se está dando esa relación comunicativa con el otro y unos elementos socioculturales que entran a determinar como tal esa interacción comunicativa. El contexto que determina y que media esa interacción que yo estoy teniendo con el otro. Todos esos aspectos culturales, de orden regional, de orden nacional, que hacen que cada una de esas interacciones puedan darse de una manera positiva o de una manera negativa. Fíjense que cada una de estas dimensiones entran a determinar esa interacción comunicativa, como les mencionaba, desde una perspectiva positiva o desde una perspectiva negativa. Ya cada uno de ustedes han venido revisando estos aspectos y los han venido socializando a través de ese foro sobre la comunicación, sobre la importancia de la comunicación, y los que han venido participando en el foro pues han narrado sus experiencias negativas en diferentes espacios que han tenido con otras personas. Entonces, fíjense cómo cada uno de los elementos de estas dimensiones dan aspectos positivos o negativos. Esa comunicación, ese proceso interactivo se caracteriza a su vez por tener unos elementos que entran a determinar como tal en gran medida lo que es la comunicación. Hablábamos entonces de un emisor que es quien emite el mensaje, quien está dando la información, de un receptor que recibe la información de su emisor. Esta interacción comunicativa se está dando a través de un mensaje que puede ser escrito, un mensaje que puede ser de manera oral, un mensaje que se puede dar de manera visogestual. Entonces recuerde que hay diferentes formas de presentar ese mensaje. Asimismo, hablamos de un canal, que es por la forma en la que yo estoy transmitiendo esa información. Si estoy recibiendo esa información que me están dando a nivel auditivo, pues lo estoy recibiendo a través de mi canal auditivo. Si estoy recibiendo esa información a través de la lectura, pues ese canal es a nivel visual. Si estoy transmitiendo la información a través de códigos, de señales, entonces ahí vamos a ver cómo la comunicación está dada por diferentes canales y cómo ese código puede ser un código escrito, puede ser un código visogestual. Entonces, aquí entra a verse todos esos elementos de la comunicación. Hablábamos también de un contexto que media como tal esa interacción comunicativa y de un referente. Me preguntaba mucho, bueno, profe, ¿qué es el referente? El referente es el tema central que encamina esa interacción comunicativa. En este momento, durante nuestra sesión, ¿de qué estamos hablando? De la comunicación. Ese es el referente de esta interacción que estamos teniendo. Ustedes están teniendo conmigo. Y finalmente, les contaba también que hay unas modalidades comunicativas. Hablamos principalmente de dos modalidades comunicativas, una comunicación no verbal, una modalidad comunicativa no verbal,
que les comentaba hace 8 días que surge, que es de las primeras manifestaciones comunicativas que tenemos desde el nacimiento y que en este momento, dentro de nuestra competencia comunicativa adulta, pues la manifestamos naturalmente en todas las interacciones que tenemos, pero ya es una comunicación mucho más elaborada y con otros elementos mucho más sofisticados, de orden cognitivo, mucho más elaborados, a diferencia de cómo nos comunicábamos cuando éramos bebés. Y tenemos una comunicación verbal que principalmente se da a nivel oral o a nivel escrito. Entonces, estas son las dos modalidades comunicativas de las que ustedes han venido estudiando durante estas semanas en el curso. Quise presentarles la información a través de este organizador gráfico, a través de este mapa mental, también para que ustedes tengan otra idea adicional de lo que es el mapa mental. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los que ya entregaron su mapa mental, los que ya lo presentaron y recibieron su calificación excelente, los que todavía no lo han hecho, pues quiero mostrarles la estructura de lo que es un mapa mental para que puedan llevarse una idea también del mismo y poder como tal desarrollar entonces su actividad. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir entonces ya retomando esos elementos que habíamos visto la semana anterior, en donde buscaba presentarles un resumen. Vamos a continuar entonces con nuestra habilidad comunicativa de hablar. Ya vimos todo lo relacionado con la escucha activa, con la importancia de escuchar al otro, de prestar atención, de no solamente estar ahí presente, sino estar presente con un 100% de atención, de participación, de escucha y de reconocimiento del otro, dándole un valor cuando nosotros estamos teniendo esa interacción comunicativa. En este momento vamos a conversar un poco sobre lo que es el hablar como una de las habilidades que todos tenemos que fortalecer en este momento. La competencia comunicativa de hablar se fundamenta desde un punto de vista lingüístico, es decir, aquí entra a ver mucho lo que nosotros, la forma en la que nosotros nos expresamos, la forma en la que nosotros logramos estructurar el lenguaje para comunicarnos con el otro. Desde el punto de vista fisiológico, si hablamos del habla, si definiéramos el habla, diríamos que el habla se fundamenta en una serie de movimientos coordinados y armónicos de los músculos orofaciales para lograr la producción de un sonido. Desde el punto de vista fisiológico, eso sería hablar. Nosotros movemos nuestros labios, nosotros movemos la lengua, nosotros movemos las mejillas, movemos la mandíbula para poder como tal articular unos sonidos. Requerimos de la respiración como uno de los principales elementos para poder producir sonido, pero si bien esa definición es importante desde la fisiología del acto del habla, en este momento vamos más allá de un proceso motor y vamos a lo que es la estructuración correcta que yo debo dar a mi lenguaje desde un punto de vista lingüístico para expresarme bien. Ustedes seguramente han interactuado con algunas personas que tienen dificultades en el proceso de habla porque quizás tuvieron en su infancia un labio fisurado, tuvieron paladar hendido. Creo que todos hemos tenido contacto con personas que han tenido esta dificultad. Algunas personas, voy a ponerles un ejemplo ahorita muy reciente que se ha tocado mucho con el tema de la película Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury tenía una posición dental muy pronunciada y esto hacía como tal pues que su habla tuviera unas particularidades específicas y eso pues influía de cierta manera en el acto comunicativo que él tenía, ¿cierto? Entonces fíjense cómo todas estas estructuras que les mencionaba que intervienen en el habla, en los labios, en la lengua, el maxilar, las mejillas, entran en algún momento a afectar el proceso de habla que nosotros tenemos. Pero aquí adicionalmente, desde el punto de vista de la comunicación lingüística, hago referencias al léxico que nosotros empleamos para comunicarnos, ¿sí?
Retomo un ejemplo que hablamos la semana pasada. Seguramente si yo interactuara con ustedes en un lugar mucho más espontáneo, abierto, vamos a compartir un almuerzo, unas onces, pues nuestra comunicación va a ser mucho más fluida y no va a ser con un lenguaje tan elaborado como el que estamos teniendo ahorita en esta sesión de videoconferencia, ¿cierto? Entonces, es cómo yo adecuo el lenguaje que voy a usar dependiendo de esa interacción comunicativa para expresarme bien. Seguramente ustedes con su familia son muchos más espontáneos, con sus hijos, utilizamos diminutivos, jugamos con la voz para llamar la atención y no haremos lo mismo cuando estamos compartiendo con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes o aquellos que son emprendedores y tienen sus empresas, pues no van a hablar así con sus clientes. Entonces, por eso es tan importante nosotros adecuar la forma en la que nos expresamos, la forma en la que hablamos con cada una de las personas con las que interactuamos a diario. Yo quise traerles estos elementos, estas frases que están acá, porque muchas veces algunas eh, de las formas en las que nosotros nos comunicamos, la forma en la que estructuramos ese lenguaje, hace que esto genere un efecto negativo o que genere un efecto positivo en ese receptor, en ese interlocutor que está recibiendo ese mensaje que yo le estoy dando. Por eso aquí estamos viendo lo que les decía al inicio, el habla, más allá de un proceso motor, lo estamos viendo desde el punto de vista lingüístico. Y fíjense acá cómo en este tipo de ejemplos que yo les traigo, hay unos elementos del contexto que hacen que cuando nos expresamos cometamos ciertos errores. Entonces, yo creo que ustedes en algún momento han escuchado o algunos hemos manifestado este tipo de expresiones. Mujer al volante, peligro constante. Mujer tenía que ser. Todos los hombres son iguales. En esa región todos son ladrones, corruptos por naturaleza. Este que traigo acá, este cuarto mensaje, es algo con lo que uno se encuentra con mucha frecuencia. ¿Será posible que usted me responda este mensaje pronto? Cuando uno recibe este tipo de expresiones que generalmente se dan en una comunicación escrita, en un correo electrónico, en un mensaje, fíjense que esto por naturaleza ya se siente agresivo, ¿cierto? ¿Será posible que usted me responda este mensaje pronto? Cuando tú escribes esto, uno dice, aquí hay cierta agresividad en el mensaje, ¿cierto? Esta persona está molesta. Diferente que yo escribiera, agradecería mucho su oportuna respuesta. Fíjense cómo cambia el mensaje, cómo cambia la forma de expresar ese mensaje y cómo el segundo puede surtir un efecto positivo en mi interlocutor. Este también lo solemos usar mucho. Niña, ¿me atiende ya que llevo esperando? Muévanse, gente lenta aquí para atenderlo a uno. No sé si ustedes alcanzan a notar las inflexiones que yo en este momento estoy haciendo en mi voz. ¿Por qué hago esto? Porque todas esas variaciones que nosotros hacemos en nuestra voz entran a determinar y a darle una calidad sonora al mensaje que yo estoy transmitiendo. Fíjense, ustedes, por ejemplo, si están molestos, ¿sí? Porque ustedes llevan mucho tiempo esperando en un restaurante, y han pasado 10 minutos y ustedes se han dado cuenta que han atendido primero a personas que llegaron mucho después que usted no le va a decir, ah, niña, por favor, atiéndame, que ya llevo esperando mucho tiempo, sí, por favor, mire. No, usted le va a decir, niña, atiéndame, por favor, que mire todo lo que yo llevo esperando. Entonces, fíjense cómo la voz, cómo esas variaciones que yo hago en mi voz entran a determinar el significado que yo le quiero dar a ese mensaje. Fíjense cómo acá esta niña entra a tener una connotación muy peyorativa, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, le estamos dando una función emotiva a este mensaje, ¿cierto? Lo mismo acá, por ejemplo, todos los hombres son iguales. Entonces, aquí en estos mensajes que yo les estoy transmitiendo, lo que quiero que veamos es cómo entra a jugar mucho esos aspectos de la función emotiva de la que hablábamos la semana pasada, cómo entran a darle un significado positivo o negativo a esa interacción comunicativa que nosotros tenemos y cómo el expresarnos y el hablar bien entra a darle efectividad o no
a nuestra interacción comunicativa con el otro. Vamos entonces a hablar, y ustedes que han estado muy juiciosos leyendo el material del curso, vamos entonces a hablar de qué es lo que necesitamos para hablar bien, cuáles son los elementos que entran a determinar esta competencia comunicativa. Lo primero es que nosotros tenemos que tener un conocimiento de la intención comunicativa, es decir, qué es lo que yo quiero comunicarle al otro. ¿Cuál es el propósito de la interacción comunicativa que yo estoy teniendo en este momento con ustedes? Yo quiero transmitirles unos conocimientos, yo quiero compartir con ustedes el estudio del material del curso, quiero que socialicemos unos temas como tal que hemos venido trabajando a lo largo de estas semanas en el curso. Entonces, el primer elemento clave es cuál es la intención comunicativa que va a haber en este momento. Ustedes tienen una reunión de trabajo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a hablar de los resultados que obtuvimos en el primer semestre del año. Perfecto. Entonces vamos a hablar de eso, de los resultados. Quiere decir que no vamos a hablar de planeación estratégica del segundo semestre del año, sino vamos a hablar de los resultados del primer año. Tengo una reunión con un cliente. ¿Cuál es el propósito de esa reunión? Voy a ofrecerle los productos o los servicios que tiene mi empresa, ¿sí? Por lo tanto, mi objetivo no va a ser hablarle de la situación económica y política del país. El objetivo es presentarle los productos y servicios de mi empresa. Es muy importante también para determinar es la forma en la que nosotros tenemos que hablar, analizar la situación en la cual se desarrolla la comunicación. Si ustedes están, por ejemplo, retomando la situación de que voy a mostrar los productos de mi empresa, pues tendrá que ser en un lugar muy cómodo, un lugar donde haya silencio, donde ustedes tengan un material de apoyo, un video, la página web de su empresa, alguna estrategia de mercadeo que en ese momento ustedes quieran presentarle a ese cliente para poder ofrecerle los productos, ¿cierto? Entonces es muy importante la situación en la cual se desarrolla esa comunicación. Si en este momento yo estuviera dando esta videoconferencia con un ruido de fondo, donde ustedes escucharan un eco, donde escucharan gritos, pues obviamente la situación no va a ser la mejor y no me voy a poder expresar bien en este momento con ustedes. Este tercer elemento es muy importante y es el uso correcto de la lengua. ¿A qué hace referencia esto? Primero, al léxico, es decir, el vocabulario que nosotros empleamos en esas interacciones comunicativas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que desde un punto de vista cultural, aprendido desde nuestras familias, desde los lugares donde crecimos, ya sea que hayamos crecido en zonas rurales, en zonas urbanas, que hayamos crecido en ciudades grandes o pequeñas, hay elementos del contexto que entran a determinar la forma en la que nosotros nos expresamos. Aquí entra a ver mucho también el elemento de la formación académica, el hecho de que nosotros leamos, ¿sí? Para adecuar como tal ese vocabulario. Nosotros podemos compartir con personas que se expresan de una forma muy particular, que puede que en las interacciones en espacios sociales esté bien, pero cuando uno recibe, por ejemplo, un correo electrónico o cuando están hablando con uno, oiga, ¿y eso para qué sirve? ¿Eso para dónde va? ¿Eso para qué es? Entonces uno dice, bueno, pero esta persona, al parecer, ¿qué pasa ahí con su léxico? ¿Cómo estás estructurando tu lenguaje? ¿Sí? Obviamente eso lo podemos usar en unos espacios mucho más sociales, con nuestras familias, pero nosotros tenemos que hacer un uso correcto de la lengua, nosotros tenemos que tener un vocabulario elaborado y aquí entra a jugar mucho el tema de la lectura. En la medida en la que yo me preparo leyendo, obviamente va a mejorar el léxico y eso va a hacer que mi interacción comunicativa sea mucho más elaborada. Si ustedes van a interactuar en una reunión de trabajo, pues ustedes van a requerir de unos elementos a nivel comunicativo mucho más sofisticados que les permita como tal generar una impresión positiva con las personas que ustedes están socializando. Fíjense, por ejemplo, en una entrevista de trabajo. ¿Sí? Uno tiene que ser mucho más serio, con una estructuración adecuada, con una buena pronunciación, para que en esa entrevista pues le vaya muy bien y los resultados sean positivos. El cuarto elemento, la competencia pragmática. Es decir, cuando yo hablo de pragmática, hablo del uso.
¿El uso de qué en este momento? Del lenguaje. ¿De qué forma me estoy comunicando yo? Yo estoy escuchando al otro, yo estoy dándole una pausa al otro para que se pueda expresar. Yo estoy esperando que las demás personas que están a mi alrededor terminen de hablar para que yo me pueda expresar. Yo estoy estructurando bien las oraciones o estoy haciendo ahí un enlace de palabras de manera inadecuada. Entonces, aquí en esta parte pragmática, lo que se busca es que cada uno de nosotros seamos conscientes de la forma en la que nos estamos comunicando para que de esa manera podamos generar estrategias de ajuste en ese momento, en esa interacción de manera inmediata y así podamos tener una competencia comunicativa y podamos interactuar de manera efectiva con los demás. Estos elementos que yo les estoy mencionando aquí son claves para tenerlos en cuenta. Todos son importantes, absolutamente todos son muy importantes, pero un elemento en el que los invito a que empecemos a trabajar es en este, en el uso correcto de la lengua. Porque uno se encuentra mucho con las personas que dicen, profe, yo hablo así porque en mi región se habla así. Y yo le digo, no, el hecho que en tu región se expresen así no está mal, ¿sí? Ejemplo, algunas personas juzgan mucho a la gente de la costa porque dicen, hablan mal, omiten palabras, omiten algunos sonidos, no se les entiende. Es la forma en la que se comunican, ese es su dialecto. Y no está mal que lo hagan así, pero yo tengo que hacer unos ajustes dependiendo de qué, de la intención comunicativa que yo vaya a tener, del cómo se va a desarrollar esa comunicación. Por eso es tan importante hacer esas adecuaciones para que yo pueda usar de manera correcta mi lenguaje. Entonces, mencionando estos elementos relacionados con la forma en cómo puedo hablar bien, cómo me puedo expresar yo mucho mejor. Vamos a hablar entonces de otro elemento clave que ustedes han visto durante estas 2 semanas del curso, que es la comunicación no verbal. Y fíjense que la comunicación no verbal es determinante de una buena comunicación verbal. Y lo hablábamos la semana pasada y ustedes lo han venido leyendo en el curso. Y es como esos recursos no verbales que se están dando desde mi rostro, desde el movimiento de mis manos, desde la forma en la que yo asumo una postura, ya sea que esté de pie o esté sentada, le están dando un significado a lo que yo les quiero comunicar a ustedes, a lo que yo le quiero comunicar a mi interlocutor. Yo les contaba que en este momento, por este tipo de metodología, pues no podemos, yo no puedo ver el rostro de ustedes ahorita, yo no puedo ver la forma en la que están dispuestos en la sesión, yo no sé si están acostados, si están sentados, si están viendo la novela mientras yo estoy aquí conversando con ustedes. Entonces, o ustedes tampoco pueden valorar en este momento la forma en la que yo estoy manejando mis manos, mi cuerpo para expresarles a ustedes. Pero es muy importante que ustedes reconozcan la comunicación verbal como un elemento determinante en un 50% de esa interacción comunicativa. Fíjense cómo nosotros a través del rostro, a través del movimiento de nuestras manos, a través de toda nuestra postura, nosotros estamos comunicándole al otro, ¿sí? Y fíjense el efecto que tiene la postura, la comunicación no verbal de este receptor de este emisor, perdón, en cada una de las personas que están recibiendo ese mensaje. Fíjense, por ejemplo, el cambio que hay aquí. Aquí vemos una persona autoritaria, vemos una persona fuerte, ¿cierto? Que está dando una orden. Y fíjense el efecto negativo que tiene esta situación, esta comunicación no verbal en el otro, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque muchas veces nosotros estamos transmitiendo un mensaje de manera verbal, oral, donde estamos felicitando a alguien por sus logros, pero nuestro rostro puede estar representando envidia, puede estar representando desagrado. Entonces, la comunicación no verbal es un elemento que también nosotros tenemos que empezar a autorregular y a saberlo usar de manera positiva para que genere un efecto positivo en el interlocutor con el que yo estoy comunicando. Aquí en estos documentos que les traigo a continuación,
yo quiero que ustedes, ojalá se regalen un tiempo para leer estos artículos. Créanme que no les va a tomar más de una hora, no es obligatorio, porque algunos me preguntaron también sobre el proceso de autoevaluación del que les hablé hace 8 días, si era obligatorio hacer la autoevaluación. En el marco de este proceso de construcción que estamos teniendo todos del proceso autónomo de aprendizaje bajo esta metodología, y ustedes que la mayoría ya tienen una formación académica de base, yo quiero invitarlos a fortalecer esos procesos de comprensión de lectura y de indagación. Entonces, yo me tomé la tarea de buscarles algunos artículos relacionados con la comunicación no verbal desde otras disciplinas que no tienen nada que ver con lo que ustedes en este momento se están formando, que es en el tema de desarrollo de software. ¿Qué es lo que yo busco con estos artículos que están acá? Que ustedes identifiquen cómo la comunicación no verbal es clave en cualquier tipo de interacción comunicativa, para cualquier tipo de profesión, y clave para cualquier tipo de interacción que ustedes tengan con cualquier tipo de persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes van a encontrar acá 3 documentos. El primero se llama Análisis de la comunicación paraverbal cinésica, es decir, de todo el componente no verbal dado desde los gestos, y proxémica, es decir, el acercamiento que yo tenga o no con una persona, de los instructores de fitness mediante patrones temporales. Entonces, este artículo, todos estos son artículos derivados de investigaciones, donde se hace un estudio del análisis de la comunicación paraverbal y los perfiles comunicativos de los instructores de programa de fitness. ¿Qué fue lo que presentan en este artículo? Quieren saber qué tanto de estos elementos no verbales entran a determinar o no el progreso de una persona que asiste a este tipo de programas, de tonificación, de fitness acuático. Si quieren saber si efectivamente esa comunicación no verbal que hay entre el usuario de ese programa y el instructor entra a determinar o no el progreso de esa persona. Entonces, aquí van a encontrar ustedes algunos elementos estadísticos, no fabulosos los que manejan el tema de estadística y lo entienden a la perfección, muy bueno por ese lado, pero lo que quiero es que ustedes identifiquen qué influencia tiene la comunicación no verbal en estos aspectos. La comunicación en medicina familiar es el segundo. En este trabajo se exponen postulados generales sobre la comunicación humana y sus características en el trabajo del equipo básico de salud en el nivel primario de atención médica. Entonces, ¿qué es lo que se busca determinar acá? Cómo la comunicación no verbal entra a determinar como tal todos esos procesos de salud comunitaria. Si efectivamente para las comunidades que participaron en este estudio fue la comunicación no verbal un elemento clave. Este artículo es muy importante. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Le pueden dar clic acá y los lleva al artículo, o copian el enlace y pueden leer el documento. Y este último artículo me gustó muchísimo porque se llama Entrega de malas noticias en la práctica clínica. Entonces, habla mucho de la forma en la que los profesionales del área de la salud deben entrar a modificar esa comunicación no verbal al dar malas noticias a las personas con las que ellos están atendiendo a diario. Entonces, este artículo me gustó muchísimo porque habla de esa interacción entre médico y paciente, médico y familia, médico y cuidadores a la hora de dar esas malas noticias. Entonces, muchas veces creemos que la comunicación no verbal es algo de juego, es algo que no es importante, que no es determinante, pero fíjense cómo es un elemento transversal para cualquier tipo de profesional. Entonces, ojalá se regalen un tiempo de lectura para que puedan pues, aprender muchas cosas más y de esta manera darle un valor mucho más significativo a lo que es la comunicación no verbal. Entonces, quiero cerrar con este ejercicio. Yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que hagan este ejercicio antes de grabar el video y que hagan este ejercicio antes de continuar con el estudio de los temas de este curso.
Miren, el propósito de este curso, más allá de lo que está escrito en la carta descriptiva, en la guía didáctica y en la plataforma, es que cada uno de nosotros hagamos una autoevaluación de la forma de quién soy yo como interlocutor y cómo me comunico con los demás, ¿sí? Esta es la pregunta orientadora que yo les quiero dejar a ustedes hoy y de este proceso de autoevaluación habíamos hablado la semana pasada, ¿cierto? Ustedes han interactuado conmigo y me han dicho, profe, yo necesito saber cómo puedo hablar mejor, yo necesito saber cómo escribir mejor, profe, yo no comprendo bien, yo no sé escribir, escribo muy mal, tengo pésima ortografía. Pero entonces ahí ustedes ya han hecho un proceso de autoevaluación y han reconocido cuáles son sus debilidades en el proceso comunicativo. Entonces, si ustedes en este momento se regalan unos minutos y piensan quién soy yo como interlocutor y de qué forma me estoy comunicando con los demás, pero no inician por las debilidades, arranquen por las fortalezas. ¿Cuáles son esos aspectos positivos que ustedes tienen en su interacción comunicativa? Luego, piensen en las debilidades que ustedes tengan. No tienen que entregar este ejercicio, ojalá lo enlisten. Que ustedes digan, mire, mi fortaleza A, B, C y D es esta, mi debilidad A y B es esta. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que yo tengo? ¿Qué de lo que he visto en el curso, qué de lo que he leído del material de apoyo me puede servir a mí como oportunidad de mejora? ¿Y cuáles son las amenazas que yo tengo? ¿Cómo esto está afectando mi relación interpersonal con mis hijos, con mi pareja, con mis padres, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, con mis clientes? ¿Sí? Porque lo que les menciono, la comunicación es un proceso transversal que nos determina como seres humanos. Entonces, esta es la invitación que yo les hago hoy. Esta es la actividad que ojalá todos hagan y todos se regalen. Yo hasta el momento de lo que he podido interactuar con ustedes, ya he identificado elementos propios de cada uno de ustedes, por ejemplo, de la forma en la que escriben, cuando recibo un mensaje, cuando participan en los foros. Entonces ya uno empieza a identificar ciertos elementos de cada uno de ustedes y seguramente ustedes han identificado sus mismos elementos conmigo cuando ustedes reciben los mensajes que yo les envío o en estos espacios de videoconferencia que hemos tenido. Entonces, esto es lo que quiero que se regalen en este momento para que entonces lo trabajen ojalá en estos días, en este fin de semana. Bueno, entonces voy a dejar hasta ahí y ya retomo entonces la presentación porque quiero interactuar con ustedes antes de hablar del video. Bueno, dice Carlos Eduardo, cuando hablas de amenazas, ¿a qué te refieres? Mira, Carlos Eduardo, una amenaza, me voy a ir a el contexto laboral. Sucede que, te voy a poner un ejemplo eh, hipotético. Te han dicho que tú, Carlos Eduardo, hablas muy fuerte y que todo el tiempo pareciera que estás gritando y que eres autoritario, ¿sí? Tú identificas eso. Entonces, eso te está generando una amenaza. Hay una amenaza ahí porque en tu contexto laboral, tu jefe o tus compañeros están diciendo, oiga, Carlos Eduardo es imperativo todo el tiempo, Carlos Eduardo todo el tiempo quiere mandar, no le gusta bajar el tono de la voz, ahí ya hay una amenaza. Entonces, fíjate que esos son los elementos que tú puedes identificar. O, por ejemplo, vamos a trasladar el contexto familiar. Tus hijos te dicen, papi, es que yo te hablo, pero tú no me escuchas, tú no me prestas atención, tú todo el tiempo estás pendiente del televisor. Entonces, ahí ya hay una amenaza, ¿cierto? Entonces, esa como tal es un aspecto que está influyendo en las interacciones que tú estás teniendo en tu contexto laboral y en tu contexto familiar. Y ahí puede haber una amenaza porque se puede ver afectada tu relación con tus hijos y tu relación con tus compañeros de trabajo al punto que puedes llegar a perder tu trabajo, ¿cierto? ¿A qué te refieres con las oportunidades? Las oportunidades, por ejemplo, que tú identificas, que tus hijos te dicen, papá, mira, préstame atención, ¿por qué no me miras a los ojos? Papá, apaga el televisor.
¿sí? O que tus compañeros te pueden decir, por ejemplo, Carlos Eduardo, mira, baja la voz, no es necesario que nos grites, ¿sí? Entonces, ¿qué es ahí qué oportunidad hay? Que estás identificando que tienes una red de apoyo. Tus compañeros de trabajo te están diciendo, Carlos Eduardo, modifica el tono de voz que estás teniendo. Tus hijos te están diciendo, mira, no hagas esto de manera repetitiva. Podríamos decir que de una amenaza nace una oportunidad, correcto, ¿sí? Lo importante es que cuando tú identificas esas amenazas, de manera paralela estás identificando de qué forma una oportunidad te puede ayudar a mitigar esa amenaza, ¿cierto? Eso es lo que ustedes deben hacer. Lo que no quiero que pase, porque eso suele pasar mucho a veces, es que me dicen, qué pena, pero es que yo hablo así porque en mi región se habla así. No, porque lo que nosotros estamos acá, lo que buscamos es que ustedes entren a hacer una modificación de todo ese comportamiento comunicativo que les permita tener una mejor interacción comunicativa en las relaciones interpersonales que tengan y principalmente en este momento en el contexto académico. Ustedes, por ejemplo, a medida que van a ir avanzando en cada uno de sus ciclos, bloques, periodos académicos, ustedes van a tener, por ejemplo, que hacer algún tipo de sustentación oral, van a tener que presentar documentos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que ustedes tengan un buen dominio de esos elementos de la comunicación no verbal, que se puedan expresar de una manera muy correcta para que les vaya muy bien en ese tipo de actividades. Bueno, ese es el propósito de ese ejercicio de autoevaluación. Eh, sí, Carlos Eduardo lo que dice es cierto. Carlos Eduardo dice, profe, pero tú sabes que reaprender es más difícil que solo aprender. Completamente de acuerdo, Carlos Eduardo. Pero el propósito es que cada uno de nosotros, y esa es una de las competencias que la IU Digital quiere que sus estudiantes desarrollen, es que tengamos la capacidad de reaprender. Lo que el principal elemento es que nos borremos ese estigma que tenemos, yo ya estoy viejo o yo ya estoy vieja y yo no voy a cambiar, porque error, eso es un error muy grande, ¿sí? Ahí hay unos elementos culturales que te están determinando y que si tú estás en este momento estudiando con la IO digital, estás viendo este curso, tienes que borrarte eso en la cabeza. Que tú estás acostumbrado a gritar y hablar muy fuerte, error, bájale el tono de la voz. Tú no tienes que andar gritando para que el otro te preste atención, ¿sí? Hay que desaprender, como dice Jan, hay que desaprender, ¿sí? Hay que cambiar todas esas conductas negativas que tenemos que seguramente nos han ocasionado muchas dificultades. Vamos entonces más adelante a hablar del tema de la lectura y la escritura. Profe, a mí no me gusta leer. Nos toca meternos a leer por algún lado. Nos toca empezar a leer columnas de opinión, nos toca empezar a leer noticias, nos toca empezar a leer artículos, nos toca empezar a leer otras cosas diferentes a las que leemos desde el punto de vista social, revistas, de novelas, de fútbol, de lo que sea. Hay que empezar a buscar otras estrategias. Por eso quiero que ojalá por lo menos de los 3 artículos que están ahí que les compartí, puedan leer uno nomás. ¿Sí? No, si los leen los 3, fabulosos. Si no logran comprender toda la información de los artículos, créanme que no me angustien. Lo que quiero es que ustedes identifiquen de esos 3 documentos que están allí la importancia de la comunicación no verbal como un elemento determinante de la interacción comunicativa. ¿Listo? Y voy con la última intervención de Diego. Dice, las palabras tienen un poder increíble, llegando a generar que el cuerpo completo lo cree y lo termine asumiendo. Correcto, Diego. Así es, totalmente de acuerdo y con lo que con tu aporte resumimos entonces lo que les estoy contando. Bueno, esos eran como los temas centrales que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias por sus aportes. Son muy significativos en este momento porque pues el propósito no es que solamente yo hable porque también ustedes se cansan de escuchar. Bueno, vamos a hablar del video de YouTuber para darles algunas indicaciones importantes. El propósito del video de YouTuber es evaluar en ustedes, valorar, porque me gusta más ese concepto, valorar de cada uno de ustedes su comunicación, la forma en la que ustedes se expresan, ver cómo ustedes hacen recurso de todos estos elementos no verbales del cuerpo, de sus manos, la postura que asumimos, de los gestos en esas interacciones comunicativas que ustedes tienen.
Por lo tanto, en el video tienen que verse ustedes. Entonces, respondiendo a varias de las preguntas que me han hecho. Punto número 1, el tiempo. El tiempo es de 2 a 3 minutos. No puede ser más de 3 minutos. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Hay uno de los elementos determinantes que siempre nos dan para el desarrollo de cualquier actividad. Si te dicen 1000 palabras, son 1000 palabras. Yo soy muy insistente en esto, no porque, mejor dicho, te pasaste 3 minutos 05 y te voy a colocar nota de 50, no. Lo que pasa es que, miren, ustedes seguramente han tenido que interactuar en procesos de convocatorias, de licitaciones, en diferentes experiencias en las cuales ustedes han tenido que presentar sus hojas de vida, presentar propuestas de trabajo, y ustedes les dicen, mire, en 3 hojas presente su propuesta. Y usted presenta 10 hojas, entonces le dicen, no, eran 3 hojas, muchas gracias. Y usted dice, pero mire que es que yo hice el documento más elaborado, y a usted le pueden decir, no me importa, eran 3 hojas. O usted le pueden decir, tiene 5 minutos para presentar su modelo de negocio. Y usted en 5 minutos apenas habló del problema que fundamenta su idea de negocio. Grave, nada que hacer. Usted en 5 minutos no fue capaz de presentar su modelo de negocio. Entonces, el propósito de estos ejercicios y del tiempo que está definido es eso, que ustedes en 2 a 3 minutos logren como tal el propósito de ese video. ¿Cuál es el propósito? Que ustedes elijan un tema, en la descripción de la actividad hay unos temas que se les sugiere. Si ustedes no se sientan cómodos con ninguno de esos temas, miren, no hay problema. Escoja un tema en el que usted se sienta a gusto, pero lo único es, con todo el respeto para cada uno de ustedes, no me vaya a hablar de temas de, de cine, de novelas, de cosas de esas, no tiene que ser un tema elaborado. Que usted es experto en el tema de emprendimiento, hable de emprendimiento. Que usted es experto, que usted en este momento está trabajando todo el tema de desarrollos de nuevas tecnologías para promover nuevos servicios a nivel de teleinformática. Hable de eso, o sea, usted hable del tema del que usted se sienta cómodo. Pero ¿qué pasa? Que no se puede pasar de los 3 minutos y no puede ser inferior a 2 minutos. ¿Listo? Ahí ya van 2 elementos claves. 1, escoger un tema de interés. 2, el tiempo. Tercero, yo necesito verlo a usted, necesito verla a usted. No puede ser que usted en el video, por ejemplo, se ponga a leer, porque ya me pasó en otros grupos que lo que se veían es que se presentaban, buenas tardes, mi nombre es Gina Malagón y hoy les voy a hablar de la Revolución 4.0. Y me colocaban una serie de diapositivas. No, es que el contenido es importante, pero en este momento lo que yo necesito valorar es a ustedes, yo necesito verlos a ustedes. Entonces, ustedes tienen que salir en el video. Ojalá de esos 2 a 3 minutos, la mitad del tiempo yo los pueda ver de cuerpo completo, porque necesito ver cómo están manejando ustedes el cuerpo, cómo está el tema del movimiento de sus manos, la postura que ustedes asumen. Entonces, eso es clave, que yo los pueda ver. No se preocupen que los videos los voy a ver solamente yo. No los va a ver nadie más, ni yo comparto sus videos con absolutamente nadie más. Obviamente hay un respeto por este tipo de ejercicios. Me preguntaban también, profe, ¿yo puedo incluir recursos visuales? O sea, ¿yo puedo colocar carteles? Claro, lo puede hacer. De hecho, algunos estudiantes lo que hacen es como que al fondo colocan eh, imágenes de apoyo, hacen hasta edición, han hecho videos muy, muy, muy bien elaborados. Entonces, lo pueden hacer. Pero ojo, yo necesito verlos a ustedes los 2 o 3 minutos del video, ¿sí? Otro elemento clave, ya lo había mencionado, no pueden estar leyendo. Eh, Les repito, no quiero que ustedes aquí empiecen a hablarme, por ejemplo, de un tema y empiecen a leerme. No, porque obviamente cuando nosotros leemos, pues somos mucho más rígidos en nuestra postura corporal, ¿cierto? Entonces, el propósito es que ustedes sean, que estén tranquilos. Por eso les doy paso a que ustedes escojan el tema
del que se sientan a gusto trabajando. Bueno, lo pueden hacer en su casa, lo pueden hacer en el espacio libre. Hay gente, por ejemplo, que va y entrevista a otro porque están hablando de temas de la situación de movilidad de la ciudad, no sé, y quieren ir a entrevistar a otra persona, perfecto, pero no es que entrevistando al otro se le vayan los 3 minutos, no, repito, necesito es valorarlos a cada uno de ustedes. Dice Carlos Eduardo, ¿qué pasa con la gente tímida? Yo sé que esta actividad, Carlos Eduardo, genera un poquito de malestar, de incomodidad, como de frustración. Yo sé, ¿sí? De hecho, créeme que, por ejemplo, uno como profesor cuando le dice, profe, lo voy a grabar, es como, uy, espere, porque le genera a uno cierta angustia. ¿Qué es lo que tienes que hacer, Carlos Eduardo? Y no, independientemente de la timidez o no. Lo primero, escojan el tema. Lo segundo, elaboren un guión. Un guión que no es todo lo que ustedes van a decir, sino, bueno, yo voy a hablar de este tema. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hablar? Voy a hablar primero de esto, segundo de esto y tercero de este tema. Así ustedes ya llevan un hilo conector de las ideas que van a transmitir en ese video. Tercero, váyase frente al espejo, relájese, hágase un masaje en su rostro, vaya y se baña la cara tranquilo, tómese un vasito con agua, tómese un tinto, tómese algo que lo relaje, que lo ponga tranquilo. em, y de esa manera ya usted empieza a hacer el ejercicio frente al espejo. Usted empieza a enseñar, Carlos Eduardo, frente al espejo, que usted se vea. Mire, yo les digo, yo les sugiero mucho eso. Em, y no nos cerremos de que como yo soy tímido no lo voy a poder hacer. No, hay que hacerlo, hay que ensayarlo, hay que respirar profundo. Mire, muchos de ustedes han compartido esto en el foro de las habilidades comunicativas, y es tener una pausa, respirar profundo, relájese. Si usted no quiere que otra persona lo grabe porque lo intimida, coloque un trípode, coloca su celular, es decir, que usted se sienta cómodo. Recuerde que es importante que no esté en una postura rígida, que sus manos estén tensionadas, ¿no? Hay que estar muy tranquilos, entonces por eso hagan un ensayo antes frente al espejo para hacer este ejercicio. Por eso, tómense en el tiempo para hacerlo, ojalá lo hagan en un momento en el que estén tranquilos, que estén relajados. Si ustedes lo quieren hacer al aire libre, no hay problema, lo pueden hacer, lo importante es que yo los pueda escuchar. Bueno, eh, ¿cómo lo valoro, Carlos Eduardo? Hay unos elementos que yo valoro acá, que es todo el tema de la comunicación no verbal, la postura, el manejo de los movimientos corporales de las manos, del cuerpo en general, de su rostro, evalúo la expresión oral, la preparación que tengan del tema también. Entonces, hay unos indicadores claves que yo tengo, yo se los puedo compartir para que ustedes tengan como una orientación de lo que yo voy a valorar para que ustedes puedan prepararse para ese ejercicio. Bueno, entonces yo les puedo compartir eso. Eh, no va a ser un desastre, Carlos Eduardo, no señor, no va a ser un desastre. Steven me dice que si hay una rúbrica, lo que pasa, Steven, es que en este tipo de ejercicios, en este tipo de ejercicio, hay unos indicadores que yo entro a evaluar, hay unos criterios, perdón, unos criterios que yo entro a evaluar. Pero más allá de decirte, si no moviste los brazos, entonces te sacas 10 y si moviste los brazos te sacas 100, no. Pero es más, lo que yo quiero con esto es darles a ustedes más orientaciones de cómo a partir de lo que ustedes están expresando pueden entrar a mejorar esa comunicación. Bueno, dice Mateo, es una cuestión de relajarse y hacerlo. Mira que solo va a hacer, lo va a ver la profesora para que estés más tranquilo. Correcto. Es decir, unos compañeros de otro curso me decían, profe, ¿es usted con quién más lo está eligiendo? Con nadie más. Con nadie más, porque obviamente yo hago respeto como tal lo que ustedes hacen. Entonces no se preocupen, pero hagan un ensayo antes. Por favor, no más de 3 minutos, porque he recibido videos de 10 minutos. No, 3 minutos únicamente. ¿Listo? Se puede hacer escribiendo el tema. No entiendo, Benicio, tu intervención. ¿Me explicas un poquito más tu pregunta? Porque no te entiendo. Ya hay dos tímidos por acá, tranquilos que les va muy bien. Se puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar si es un video de 3 minutos?
No, Mateo, no, 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 te va a ir muy bien, no se preocupen. Ah, fuera la timidez, ¿listo? Sí se puede editar el video, por acá me están preguntando Colof Cardona, ¿listo? Sí se puede editar el video, algunos, de hecho yo recibí unos videos con sonido de fondo, con imágenes, bueno, unas cosas muy, muy, muy chéveres las que han hecho. Pero ojo, no se les olvide que yo necesito verlos a ustedes. Yo necesito verlos a ustedes. Es decir, las imágenes son un recurso clave, pero yo necesito evaluarlos a ustedes. Dice Diego, lo importante es hacer la actividad con o sin timidez, lo importante es aprender, ver este proceso como un aprendizaje, esto nos va a apoyar mucho profesionalmente, incluso en nuestra vida personal, correcto. Y como dice Mateo, no va a pasar nada malo. Mire, lo más importante es que ustedes se gocen esta actividad, ¿sí? Fíjense que las actividades de este curso están orientadas a eso, a que ustedes disfruten estas actividades. Obviamente hay que hacerlas muy bien. Yo tengo que reconocerlo, soy un poco exigente porque me gusta que ustedes salgan muy bien preparados. Entonces, el propósito es en este video es que ustedes se sientan cómodos. Por eso pueden elegir el tema de su interés. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional con el video. Ojo, cuando lo carguen en YouTube, algunos lo han cargado en YouTube, verifiquen que el video quede disponible, o sea, que yo lo pueda ver, porque han cargado el video, pero cuando lo voy a ver no está disponible. Seguramente es que cuando lo grabaron, lo dejaron en privado, entonces yo no lo puedo ver. Recuerden, ustedes igual pueden eliminar ese video. Si no lo quieren cargar por YouTube, perdón, si ustedes no quieren cargarlo por YouTube, pueden cargarlo en su Drive, me comparten el link ahí a través de la actividad. Entonces, como ustedes se sientan más cómodos en enviarlo, pero verifiquen que el link o lo que ustedes me envíen, yo lo pueda ver, porque si no, grave, no lo puedo visualizar. Ojalá puedan hacer esa actividad en un momento de mucho más descanso. Por último, recuerden, este lunes 5 de agosto cierran dos actividades. La primera, el mapa mental. Quienes ya lo entregaron, perfecto, ya recibieron su valoración. Tengo pendiente calificar los que cargaron hoy. Los que no lo han hecho, por favor, dedíquenle un poquito más de tiempo porque creo que no están leyendo la descripción del material, no revisaron los ejemplos que yo les envié y hay algunas cositas ahí en las que estamos fallando. El foro sobre la importancia de las habilidades comunicativas. Algunos han participado una vez, dos veces y sus intervenciones han sido muy cortas. Aquí no es la cantidad, sino la calidad y que ustedes interactúen con sus compañeros en el foro. Entonces, por eso a muchos de los que ya habían participado, les escribí ayer, ojo, fortalece la participación, ojo, sean mucho más, te invito a que participes más. Entonces, yo espero esas intervenciones y ya retomo calificación este fin de semana. ¿Listo? Bueno, por último leo acá, Marcelo dice, creo que el miedo escénico es natural, completamente de acuerdo, Marcelo, pero como lo expresa la tutor, díganme Gina, no hay problema, o la profe Gina, no hay problema. Todo depende del dominio del tema, correcto. Además, el ejercicio es ventajoso para nosotros ya que no es un video en vivo, tenemos muchas oportunidades para equivocarnos, correcto. Hay personas que me dicen, profe, lo grabé 10 veces, no hay problema, o sea, las veces que lo quieras grabar. Muchas gracias por tu aporte. ¿La plataforma tiene capacidad para juntar cualquier archivo de video? Sí, Diego, hasta el momento sí. Yo he tenido ya esto, lo he recibido varios estudiantes y sí, igual si llega a haber algún problema, entonces yo les aviso, pero sí se pueden cargar, no hay ningún problema. Hernán me dice, el mapa mental de nivel de escucha es del video, pero se describe cada uno de los cuatro niveles presentando en este, ¿cierto? Sí, correcto, Hernán. Hay que presentar, ojo porque me han llegado mapas mentales de los elementos y de las funciones de la comunicación. Ojo porque es de los niveles de escucha, de los cuatro niveles de escucha. Bueno, Jason, que te vaya muy bien en matemáticas. Diego, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta o comentario adicional que tengan? ¿Algún comentario que quieran en este momento compartir conmigo? Observación, queja, reclamo, sugerencia, petición, felicitación, algo adicional que tengan para hoy. A ver qué me dicen por acá. Jan se ríe, Laura dice que agradecerle con mucho gusto. Bueno, perfecto. Cambiar el video. Carlos Eduardo, te va a ir muy bien con el video, no te preocupes que te va a ir muy bien. Perfecto. Bueno, entonces muchas gracias a ustedes.
Ya mismo me voy a poner a cargarles el video. Una feliz noche. Ojalá este fin de semana se pongan al día con las actividades. Espero entonces que les vaya muy bien en estos días, que puedan descansar un poquito y seguir adelante. Bueno, lo que necesiten, ahí estaré atenta. Nos vemos el próximo jueves. Un saludo para todos y un abrazo. Bueno, que estén muy bien. Chao.